Muy bien, tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Vamos a reiniciar, hermanos, nuestra escuela dominical. Así que busquen sus asientos y vamos a continuar, hermanos, en esta tarde para terminar nuestra jornada dominical por esta serie de estudios que hemos estado haciendo, dándole un propósito correcto a nuestra vida. Cada vez que empiezo a examinar algunas cosas que vamos a hablar el domingo que nos toca hacer esta clase, hermanos, me pongo a pensar que sí es importante que nosotros tengamos claro qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida, hermanos. ¿Cuál debe de ser nuestro propósito en nuestra vida? No debemos de tomar a la ligera el hecho de que estamos aquí con un propósito, hermanos. No es simplemente pasar nuestra vida así por así. Dios le ha dado un propósito a nuestra vida. La semana pasada terminamos viendo algunos de los propósitos generales, o sea, propósitos que todos como creyentes tenemos en común. Le dije que el propósito supremo de nuestra vida es agradar a Dios, y nosotros todos tenemos ese propósito de agradar a Dios, y hay 5 maneras en que de manera general todos nosotros, todos como cristianos, podemos agradar a Dios. Agradamos a Dios por medio de nuestra adoración personal, agradamos a Dios cuando le complacemos con nuestra obediencia, agradamos a Dios cuando nos humillamos ante Él, agradamos a Dios también cuando nosotros lo amamos por sobre todas las cosas y las personas, y agradamos a Dios cuando alegremente servimos a su Hijo Jesucristo. Podríamos decir que esas son las 5 propósitos generales que todo cristiano debe de llevar a cabo si quiere cumplir el propósito de su vida desde la manera general con la iglesia. Ahora, tal como le dije, es importante, hermanos, que nosotros encontremos nuestro propósito individual. Mi esposa decía, pero ¿cómo yo? La última clase, ¿cómo yo sé qué es lo que realmente Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es mi propósito yo específicamente? Yo Manuel, yo Juanita, yo Pablo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y les dije que hay maneras de cómo nosotros descubrimos qué es lo que yo realmente tengo como propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Porque si no sabe usted cuál es el propósito de su vida, puede que cumpla con los otros propósitos generales, que está muy bien, pero usted debe de enfocarse también en su propósito específico de usted. Ahora, quiero decirle, los propósitos de nuestra vida o de tu vida, hablando de usted en particular, son propósitos que son compartidos y también son específicos. O sea, este propósito específico de su vida, de usted únicamente, usted es el único que lo puede hacer, aunque es un propósito específico de usted, lo tiene que compartir con los demás. O sea, es algo que usted tiene que compartir con los demás. Por eso dice, los propósitos de tu vida son compartidos y son específicos. Dios te creó con un propósito común con otros creyentes y con un propósito específico para tu vida personal. Aunque este propósito es específico para ti solamente, de todas maneras tú lo compartes con otros creyentes, porque es un propósito específico para cada creyente. No son como los otros propósitos generales, que claro, también los otros creyentes participen, pero este propósito es específico y lo vas a notar por qué. ¿Cuál es el propósito específico compartido que tenemos? Que todos nosotros deberíamos de tener específicamente y que lo compartimos con los demás. Bueno, es esta. Tu vida en este mundo tiene una responsabilidad misionera. Ese es el propósito específico tuyo, mío, que lo compartimos no solamente con todos los demás creyentes, sino con todos los creyentes de todo el mundo. Pero es un propósito específico porque Dios te hace responsable a ti específicamente por cumplir con esa misión. Cuando el Señor Jesucristo
dio esta misión en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. ¿Se acuerda qué es lo último que dijo el Señor Jesucristo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿A quién le dijo eso? A cada cristiano específicamente, individualmente, pero que es una misión compartida para todos los creyentes. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándoles que guarden y hagan las cosas que yo os he mandado, bautizándolos y enseñándoles, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si usted me preguntara, pastor, ¿cuál es su propósito específicamente de usted? Mi propósito es misionero, o sea, cumplir con la gran comisión. Hermano Pablo, ¿usted quiere saber qué es lo que Dios quiere que usted haga? ¿Cuál es su propósito específico suyo? Es que usted cumpla con la gran comisión. O sea, que usted predique el Evangelio. Y usted dirá, pastor, pero eso ya lo sabemos. Bueno, el asunto no es saberlo, hermano. El asunto es que hacerlo. Entonces, si usted no está evangelizando, no está cumpliendo con el propósito específico que Dios le dio a usted. Como decía la reflexión de hoy en el boletín. ¿Recuerda qué decía la reflexión en el boletín? Por medio del pastor John MacArthur. ¿Qué decía? La razón por la que estás aquí en la tierra es porque no puedes evangelizar a nadie en el cielo. Muy bien. La única razón que Dios te tiene aquí, y usted dirá, pastor, pero no, Dios me tiene para adorarlo, para obedecerlo, para complacerlo. Sí, pero eso es un propósito general, dado a toda la iglesia, a todos los creyentes, en la cual lo hacemos juntos. Pero si hay algo específico para ti, hermano, es esto. Tú tienes una responsabilidad misionera. Esa es tu misión específica para ti. Nadie más la puede hacer. Otros la podrán hacer, pero si no la estás haciendo tú, como propósito de tu vida, no estás cumpliendo con tu gran comisión, con la misión que Dios te ha dado. En otras palabras, tu ministerio o tu propósito es un servicio a los creyentes, y la misión que tú tienes es el servicio a los no creyentes. Por eso es una misión específica. ¿Sí? Yo no puedo evangelizar a nadie que específicamente Dios le manda a evangelizar al hermano Pablo. No puedo. Dios va a poner a personas alrededor tuyo, enfrente tuyo, que solamente tú, nadie más las puede evangelizar, nadie más. Entonces, por eso se vuelve un propósito muy específico, muy personal mío. Las otras maneras, los otros propósitos hasta cierto punto es una colaboración con otros creyentes. Pero tu misión hacia los no creyentes, o sea, los incrédulos, ese es tu propósito específico tuyo. Es cierto, lo compartes con todos los demás, pero es una misión tuya. ¿Por qué? Porque Pablo puede evangelizar o discipular únicamente a las personas que Dios le pone a él, no que me pone a mí. No que me pone a mí. En Juan capítulo 20, versículo 21, ¿se acuerda que el Señor dice en cuanto a eso? Miren lo que dice Juan 20, 21, y hermano Irineo, empezamos con usted. Acuérdense que la regla es, le doy un pasaje que lea para que no se duerma. O sea, que yo le ayudo para que no se duerma. Pastor, pero usted es el que me hace dormir. Por eso le estoy ayudando a despertar. ¿Qué dice Juan 20, 21, hermano Irineo? Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Muy bien. Le dijo a aunque estaban ahí todos los discípulos juntos, pero la misión de Pedro no fue la misma misión de Pablo. No es la misma misión para él, no es la misma misión para mí, porque vivimos en entornos diferentes, con personas alrededor diferentes. Estoy hablando de los incrédulos, ¿ok? De los creyentes, pues sí, tenemos en común la adoración a Dios, la obediencia a Dios, el servicio a Dios, pero a los no creyentes solamente usted. Si yo no trabajo donde trabaja el hermano Irineo, yo no vivo donde vive él, ni él vive donde vivo yo. Así que mi misión específica es cumplir con la gran comisión.
El propósito de nuestra vida, hermanos, es continuar la obra que Jesús hizo. Y recordemos, Jesús no solo nos invitó a seguirlo, ¿verdad? No solo nos invitó a venir a Él, sino también a ir por Él. Quizá un ejemplo que le puedo dar de esa clase de misión específica se encuentra con el profeta Isaías, que es muy similar a la nuestra. El profeta Isaías, una vez que tiene una visión, el Señor le hace una pregunta retórica a él. Hermano Marcos, ¿qué pregunta retórica le hace el Señor a Isaías? Isaías 6:8. A ver, si usted quiere que colabore conmigo, ¿okay? Somos colaboradores, colabore. Y dígame, ¿qué pregunta retórica le hace el Señor? Que se vuelve la misión específica de cada uno de nosotros. 6:8. ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Ok, allí nada más. ¿Cuál es la pregunta retórica allí? ¿A quién enviaré? Exacto. ¿Y cuál es la respuesta única que hay? Oh, pues Señor, pues tú envía a Isaías. No dijo Isaías eso. ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Entonces respondí yo, dice Isaías, ¿verdad? ¿Qué respondió Isaías, hermano Marcos? Heme aquí y envíame a mí. O sea, hermano Irineo, ¿a quién enviaremos? A Pancho. Envíame a mí, dice el Señor. Sí, hay una misión específica, hermano. Usted no puede decir, oh, bueno, pero también Eddie va a evangelizar, sí, pero ese no es la respuesta, pues. Dice, heme aquí. Entonces, ¿cuál es su misión específica? Cumplir con la gran comisión. Por eso se llama gran comisión, no gran sugerencia, ¿verdad? Sino gran comisión. Cuando el Señor dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, se lo está diciendo específicamente a usted. Olvídese de todos los demás. Nos los está diciendo específicamente a nosotros. Esa es su misión específica, hermano. No hay otra misión específica más grande, más suprema que esta. Tiene que hablarle a otros de Cristo, hermano. Tiene que hablarle. No hay manera que usted pueda escaparse de esa misión. No hay, no tenemos manera. Isaías estaba frente al Señor y imagínese que el Señor se le para aquí a usted, hermano Aristeo, y le dice, Aristeo, ¿a quién vamos a enviar? Y Aristeo mira alrededor. Pues a Eddie es el más nuevo, a él le toca. Yo ya he sido cristiano por muchos años. No. Esa misión se vuelve específicamente mía. Personalmente mía. Tenemos que, hermano, tenemos que. Y es donde quizás estamos más fallando. Y lo digo desde también mi persona, no quiero solamente poner la carga en usted, pero tiene que, hermano, ese es el propósito de su vida, específicamente hablando. Ahora, la razón, hermanos, no, como dije, tu ministerio es tu servicio a los creyentes y tu misión es el servicio a los no creyentes. Entonces, el propósito de tu vida es continuar la obra que Jesús hizo. Jesús no solo te invitó a venir a Él, sino también a ir por Él, tal como dice Isaías allí, capítulo 6, versículo 8. Ok, entonces, la razón del por qué el propósito de tu vida tiene una responsabilidad misionera es por 5 razones sencillas. Ok, ¿por qué? Mi propósito específico es cumplir con esta responsabilidad misionera, o sea, de cumplir con la gran comisión de Mateo 28. La primera es porque tu misión es una continuación de la obra de Jesús en la tierra. Nosotros somos la continuación de lo que Jesús terminó haciendo, hermanos, o paró haciendo cuando Él volvió a los cielos. En Hechos 1:8 el Señor le dice que a los discípulos, hermano Alex, Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes iban a ser los testigos? Ellos. No, ese es el problema. Ellos.
Tú, yo voy a ser el testigo. Pareciera sin importancia esa idea, hermano, pero a ellos, pues el pastor es el que gana dinero, es el que tiene que hacer el trabajo. No, acuérdate, hermano. Le dijo el Señor, vosotros me seréis testigos. O sea, cada uno de ustedes. Decía el libro, A una vida con propósito, tu vida en la tierra tiene dos vías, ¿ok? Una es honrar a Jesús y otra es comunicar a Jesús. Entonces, tu misión es una continuación de la obra de Jesús. ¿Qué privilegio, hermano? Lo que Jesús estaba haciendo cuando estuvo en vida aquí en la tierra es ahora tú lo puedes hacer aquí. O sea, es continuar la misión. Por eso es tan importante cumplir con esa responsabilidad misionera. No solo porque es tu misión específica, sino porque es la continuación de la obra de Jesús en la tierra. Segundo, tu misión es un privilegio maravilloso. Tu misión es un privilegio maravilloso. Primera a los Corintios 3:9, hermano a Daniel, por favor. Y luego segunda a los Corintios 5:20. ¿Ok? Primera a los Corintios 3:9 y luego segunda a los Corintios 5:20. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Porque nosotros somos, ¿qué dice? Colaboradores. ¿Quiénes son los colaboradores? No. ¿Quiénes son los colaboradores? Yo soy el colaborador. Sí, hermano, si hablamos de terceros, es cuando nosotros deliberadamente nos deshacemos de la responsabilidad. ¿Quiénes son los colaboradores? Yo soy el colaborador. Ya, claro, juntos ya es plural, pero lo que el Señor está diciendo, Pablo está diciendo, nosotros somos, o sea, yo soy el colaborador, tú eres el colaborador, cada uno en su propio entorno, cada uno en su propia lugar. ¿Sí? Marilyn no puede evangelizar a las personas que yo puedo evangelizar. ¿Por qué? Porque vivimos en dos entornos diferentes. Por eso Dios nos ubica en diferentes lugares, no nos tiene amontonados. Ahora, como comunidad y Agape, pues sí, aquí venimos y cumplimos con los propósitos generales: adorar a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios, amar a Dios. Todos esos son propósitos importantes en nuestra vida, pero el específico de Juanita, mío, de Marilyn, es que somos colaboradores. Yo estoy colaborando con Dios para que su obra se lleve a cabo. Y luego, 2 de Corintios 5:20, hermano, por favor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Quiénes son los embajadores, Marilyn? ¿Quiénes son los embajadores? Ya van agarrando la onda. ¿Quiénes son los embajadores? No nosotros. Yo. Ya voy a tener que ser como los pentecostales. A ver, repitan conmigo, hermano. Yo. ¿Verdad? Sí. Sí, eso cultiva personalizarlo. Me acuerdo muy bien cuando el pastor César de Insulza vino a predicar en la conferencia de Bayola. No sé si ustedes acuerdan. A mí me quedó muy grabado el mensaje. Dice, porque en la iglesia una manera muy fácil de vivir del cristiano es que vea a los demás haciendo la obra. Y dice que esos cristianos entonces se parecen mucho a aquellos que van a los estadios a gritar, ¿verdad? A la selección mexicana y les dicen, ¿cómo dice? Sí se puede, sí se puede. Y el pastor decía, a ver, vamos a preguntar, ¿sí se puede qué? Y ¿sí se puede quién? En este caso, ¿quiénes son los embajadores? Yo soy el embajador. No diga, los hermanos son, ellos son. No, yo soy el embajador. Dice, nosotros somos embajadores de Cristo. ¡Qué privilegio, hermano! Quizá no vemos eso, por eso pensamos que no tiene tanta relevancia, hermano. Pero dice, nosotros somos embajadores de Cristo.
Entonces la razón que nosotros debemos cumplir con nuestra gran comisión no solo es porque no es nuestro propósito específico, sino porque es un privilegio maravilloso. Otra vez el libro dice esto: tu misión involucra dos grandes privilegios: trabajar para Cristo y representarlo a Él. ¿Usted no ha entendido la idea de representar a Cristo? Debería de ver qué privilegios goza un embajador cuando va a otros países y se dará cuenta que es un gran privilegio. Tercero, la razón del por qué el propósito específico de nuestra vida tiene una responsabilidad misionera es porque tu misión tiene un impacto en la tierra y se extiende hasta el cielo. Fíjese bien, hermano. Sí, por eso el trabajo de un doctor en comparación de la nuestra, hermano, hermano, usted quizás no se va a graduar nunca de Harvard, de ninguna universidad, de Yale, de Princeton, de UCLA, como doctor, y quizás nunca va a salvar una vida física, porque eso sería un gran privilegio, ¿verdad? Por eso los doctores son puestos en muy alta estima. Un doctor usted no lo llama por su nombre, lo llama por su título, ¿verdad? Y un abogado, un arquitecto, lo que sea. Pero nosotros estamos en un negocio, hermanos. Nosotros tenemos un título que no solamente representa un estado terrenal, sino un estado eterno. Note lo que dice Santiago en el versículo 19 y 20 del capítulo 5, hermano Pablo. Santiago 5, 10, versículo 19 al 20. Entonces, mi misión tiene un impacto en la tierra y también se extiende hasta el cielo. Imagínate el poder, hermano, que tiene el que tú comuniques el evangelio, que no solamente transformas la vida de una persona aquí, sino tiene un efecto en la eternidad. ¿Quién tiene ese poder, hermano? Solo el poder del evangelio, y solamente tú puedes comunicarlo. Hermano. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Salvará de qué dice? De muerte. Y usted sabe que en la Biblia la muerte significa separación. Y cuando la Biblia habla de la muerte del impío, del pecador, no habla de la muerte física solamente, habla de la muerte eterna. Porque atanatos, que es la palabra en griego para muerte, significa separación. Y cuando dice que se salvará de la muerte, está hablando, lo vas a salvar de la condenación, de la separación eterna. Entonces, nuestro trabajo, hermano, nuestra labor tiene efectos eternos. Cuando usted trae a una persona para Cristo, está haciendo una transformación en su vida aquí en la tierra, un cambio aquí en la tierra, pero va más allá, hermano. Es en ese contexto que yo le digo, hermano, siempre que si el Señor me hubiera mandado aquí a Bonaparte solamente para evangelizar a una sola persona, ¿valdría la pena? ¿Por qué? Porque esto es para la eternidad, hermano. Y por eso le he dicho, si siquiera una persona usted ganara durante el trayecto de toda su vida, una sola alma, hermano, usted la está transformando para la eternidad, hermano. ¿Y cuánto cuesta eso, hermano? ¿Qué valor tiene eso? No hay precio, hermano. Y por eso la misión misionera, o la responsabilidad misionera más bien, que Dios nos ha dado, es inmensamente un privilegio, hermanos. Tiene un impacto en la tierra y se extiende hasta el cielo. Otra vez, dice el libro, tu contacto con la gente no solo debe tener un propósito en la tierra, sino también un impacto en el cielo. Y así es, hermanos, así es. Cuarto, tu misión tiene un significado eterno. Miren lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 22 y 23. Hermana Juanita, si lo puede leer. Judas, capítulo 1, versículo 22 y 23. Note lo que dice. Judas 1, versículo 22 y 23. 22 y 23. Ajá.
Muy similar a lo que dice Santiago. Dice, a algunos que dudan Celos. convencedos, Ujú. a otros salvad arrebatándose de los del fuego. Ujú. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Muy bien. Arrebatarlos del ¿qué dice? Del fuego eterno. Cuando tú y yo tomamos la responsabilidad misionera, hermanos, de hablarle a alguien del Evangelio, eso tiene un significado eterno, ¿no? Quiere decir que esta persona ahora tiene una transformación de vida completamente distinta a la que podrías haber hecho si le ayudabas con dinero, o que si lo llevabas a algún lugar, o que si lo sanabas de alguna enfermedad, qué sé yo. Tiene un significado eterno. No solamente tiene un impacto eterno, sino tiene un significado eterno. Cada vez que tú le hablas a alguien del Evangelio, hermanos, si esa persona cree y se convierte al Señor, tú lo estás arrebatando literalmente del infierno. No hay poder humano que pueda hacer eso, solamente el Evangelio. Por eso Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, tu misión tiene este significado, hermano. Tiene este significado. Por último, tu misión le da un sentido celestial a tu vida. Mira lo que dice Romanos 10, versículo 14 al 16, hermana Marta, si lo puede leer. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 16, y quizá de los versículos que más me gusta o que más me emociona en cuanto a esto de cumplir con nuestra responsabilidad misionera siendo el propósito específico de nuestra vida. Mira lo que dice. Dice Romanos 10. 14 al 16. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Muy bien. Ujú. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muy bien. Cuán hermosos son los pasos o los pies, dice, ¿verdad? De los que anuncian las buenas nuevas. Tu misión le da sentido celestial a tu vida, hermano. O sea, es una enorme, pero una enorme bendición, hermanos, el hecho de que Dios te pueda usar para traer a alguien a sus pies. Solamente en el cielo creo que vamos a llegar a comprender lo grande que es esto, hermano. Créame, lo grande que es esto. Estás haciendo que una persona viva por la eternidad en el cielo, pero también estás haciendo que tú tengas un gozo celestial, porque dice, tus pies se convierten en los pies más hermosos para Dios, aunque tengas callos o uñas de pescado, qué sé yo. La misión de tu vida no solo tiene matices de sufrimientos terrenales, hermanos, sino también de gozos celestiales, porque dice que se va a sufrir, hermanos, para llevar el Evangelio. Se va a sufrir. No es fácil ir y predicar el Evangelio. La gente te va a rechazar, se va a burlar, no va a querer oírte y todo eso. Pero dice, pero cuán hermosos. Por eso dice Pablo, como Isaías dice, ¿verdad? Algunos no iban a creer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice. Porque no va a ser fácil, ¿no? No toda la gente va a creer. No te imaginas la cantidad de personas a las que yo le he compartido el Evangelio. Una mínima parte, hermano, una muy mínima parte ha creído, se ha convertido y ahora sé que van rumbo al cielo. Pero eso no le quita el gozo, hermano. No le quita lo hermoso que son los pies de aquel que anuncia el Evangelio. Entonces, el propósito específico de tu vida es cumplir con la gran comisión. Solo tú puedes hacer eso. ¿Ok? Solo tú puedes hacerlo. Si es cierto, es algo compartido, es algo que tenemos que hacer todos los creyentes, pero nadie puede hacer lo que tú puedes hacer, porque nadie está en el lugar
que tú estás. Pero ahora, finalmente, ¿cuál es mi propósito específico en relación a mi vida en la iglesia? Como decía el hermano Pablo, o sea, pero yo cómo sé qué es lo que tengo que hacer aquí en la iglesia. Ya sabemos, con nuestra responsabilidad misionera no hay de más. Esa es tu misión específica. Pero hablando de aquí, de nuestra relación en la iglesia, tenemos propósitos compartidos, propósitos generales, agradar a Dios, honrar a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios y todo eso. Pero yo, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo realmente es lo que Dios quiere que yo haga? Entonces, debemos considerar esto, hermanos. Está en sus bosquejos esta parte. El propósito de tu vida tiene una asignación específica. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, el propósito de tu vida tiene una asignación específica. Y podemos decir que podemos encontrar nuestro propósito específico considerando estas preguntas. Hay unas preguntas que tienes allí que te pueden ayudar a ti a encontrar el propósito específico tuyo dentro de la obra de Dios. Porque tenemos que recordar, hermano, Dios nos salva, nos transforma para que nosotros tengamos una asignación específica para nuestra vida. Como el apóstol Pablo dice que Dios lo salvó a él, lo llamó desde el vientre de su madre, ¿para qué? Para que anunciara el evangelio. Ese era su propósito específico, pero específicamente a un grupo de personas específicas. ¿A quiénes? A los gentiles. Pedro a los judíos, él a los gentiles. Y así en la iglesia, hermanos, Dios nos da una asignación específica a nosotros. Compartimos propósitos generales a través de agradar a Dios en la adoración, en la obediencia, en la humillación y todo eso. Pero ¿cómo saber que lo que tú estás haciendo en la iglesia realmente es lo que Dios te ha asignado a hacer? Porque allí vas a encontrar tu propósito. Ahora, estas son maneras de saber si lo que yo estoy haciendo en la iglesia es lo que Dios me ha asignado a hacer. O sea, es el propósito de mi vida. Considera esto, por ejemplo, ¿notas que tienes un don que Dios ha repartido para su iglesia? Y tú sabes que hay diferentes tipos de dones que Dios ha dado. El de fe, de misericordia, de generosidad, de compasión, de servicio, de predicar la palabra, de enseñar la palabra, de adorarlo con algún instrumento, ¿verdad? Te ha dado una voz privilegiada, te ha dado una habilidad privilegiada de administrar, de poner números, qué sé yo. Hay un sinfín, hermanos, de cosas que tú puedes hacer con los dones que Dios te ha dado. Si tú quieres tener una lista de los dones, aquí en la iglesia tenemos un documento que se llama la lista de los dones espirituales. Son dones que Dios ha dado ha dado a la iglesia y el creyente tiene al menos uno o dos de esos dones. 12 específicamente. Y si tú quisieras saber cuál es tu don, hay maneras de saberlo a través de ese documento. Pero tienes que saber, por ejemplo, una persona que es cree realmente en el Señor, tiene el don de la fe. No estoy hablando de la fe salvífica, estoy hablando de que tú tienes la habilidad de creer tranquilamente en las cosas que Dios te promete. Ese es un don. Tienes el don de misericordia, te preocupas por los demás, le llamas a los demás, buscas a los demás, oras por los demás. Tienes la fe de comunicar la palabra de Dios. Cuando enseñas y la gente aprende. Enseñas y tú te gozas, aprendes tú también, y así sucesivamente. Pero, ¿has notado algún don que tú tienes? Pregúntate. Esto te va a ayudar a encontrar el propósito específico o la asignación específica para tu vida. Segundo, ¿hay algo que te apasiona profundamente dentro de tu vida espiritual? ¿Qué es lo que te apasiona? Pues a mí me apasiona cantar. Y aparte he notado que no tengo mala voz. Posiblemente tienes que estar aquí en el coro. O a mí me apasiona, el pastor, el dar. Cuando yo doy, me siento bien. Y entre más doy, más es el don de la generosidad.
Ahí está en la Biblia. No todos la tienen, hermano. Yo no la tengo. Eso sí te lo puedo asegurar. A mí me cuesta dar. Y doy porque sé que tengo que dar, porque es una obligación, porque es un mandato del Señor, porque quiero agradarlo. Pero no es un don. Yo sé que no es un don. Ahora, si me preguntas sobre la predicación, yo sé que ese es mi don. Yo sé. Lo disfruto, lo gozo. Me apasiona enseñar. Si a mí me llaman para dar una conferencia, con gozo. ¿Okay? Entonces, hay algo que te apasiona profundamente dentro de tu vida espiritual. ¿Qué te apasiona? Y si es algo que te apasiona, tú deberías de estar involucrado en esa área. ¿Te apasiona cuidar los niños? No, pastor, eso así no se me da a mí. Ni a mí tampoco. Pero hay gente que tiene esa pasión. Les encanta estar con los niños. Aquí en la iglesia no tenemos muchas de esas, por lo que veo, pero bueno. ¿Pero qué no te apasiona? Comer, pastor. A lo mejor Dios te llamó a ti a preparar comida para que comas tú y le des a los demás. Hermanos, ¿usted piensa que solamente aquí en la iglesia usted puede desarrollar sus dones? No, hermano, también allá afuera. También allá afuera. Tercero, ¿hay actividades de la iglesia en las que siempre te emociona involucrarte? En los picnics, pastor. Bueno, a lo mejor es allí donde deberías. Yo los organizo, pastor. Yo le digo a la gente qué traer, o yo traigo esto, o yo llevo esto, o yo busco el lugar, o yo aparto el lugar. O sea, hay actividades de la iglesia en las que siempre te emociona involucrarte. El VBS, ¿verdad? El ministerio de los jóvenes, el ministerio a los alcohólicos, qué sé yo. Pero si hay algo que te emociona involucrarte en la música, a mí nada me emociona, pastor. Algo anda mal. Porque Dios te pone, hermanos, ese tipo de emociones para que tú encuentres qué es lo que específicamente deberías de estar haciendo. ¿Qué es lo que deberías de estar haciendo? Cuarto, ¿se te presentan oportunidades constantemente en las cuales te involucras y te salen bien? Yo, por ejemplo, sé que a Marilyn le salen muy bien las piñatas. Sí, yo lo he visto. Yo incluso le he dicho, ¿por qué no pone un negocio de piñatas? Pero yo que tú, a mí me apasiona todo lo de las finanzas, me gusta, escucho, y si me se presenta una oportunidad y la gente quiere hablar de eso, yo hablo de eso. Me encanta, me emociona. Si voy a un seminario de esos, o si quiero aprender de eso, también me emociona. Y me sale bien hablar. Y me gusta informarme de ello. Y me gusta leer de ello porque pienso que es algo que me gustaría involucrarme. O me gusta estar involucrado. Y puedo servir al Señor de esa manera, hermano. Puedo servir al Señor de esa manera. Puedo ayudar a la gente a entender mejor sus finanzas. Puedo ayudar a la gente a mejor administrar sus finanzas. Pero lo mío es la enseñanza. Y cada vez que se me presenta oportunidad, le digo, entonces por eso lo hago. Quinto, ¿has notado que tienes alguna habilidad en particular? ¿Has notado? Dices, no, pastor, pues yo siempre que cuido a los niños, miren, salen pero bien contentos. Por eso no todos pueden estar con los niños. Qué bueno, pastor, yo ya no quiero estar con ellos. No todos pueden estar, pero todos pueden colaborar, ¿verdad? Entonces, estas preguntas, entiende una cosa, nos van a ayudar, hermano, a encontrar realmente cuál es el área específica en la que Dios quiere que tú sirvas aquí en su obra, en la iglesia, o fuera de ella incluso también, no nada más aquí afuera, ¿verdad? Yo, aparte de ser pastor aquí, doy clases en un seminario, tengo 24 años enseñando en el seminario. O sea, no solamente aquí, hermano, también allá afuera puedes hacer la diferencia. Entonces, Dios formó a cada criatura, hermanos, de este planeta con un área especial de habilidades. Y eres de la manera que eres porque fuiste hecho para un ministerio específico. No se queje de cómo usted es. No se quede así. Si son hábitos o actitudes negativas que no van
con la palabra del Señor, pero no quiera deshacerse de su personalidad, no quiera deshacerse de las habilidades que usted tiene, porque Dios lo hizo de esa manera. Dios colocó todas las actitudes, las emociones, las formas de ser, incluso su forma física, hermanos, es parte del plan de Dios para asignarle algo específico a usted. Y a veces me pregunto, ¿para qué Dios hizo a la gente tan alta? ¿Para jugar basquetbol? Y mucha gente se beneficia de eso, se divierte, se entretiene, pasa un momento bien. Pero Shaquille O'Neal no podría hacer lo que Messi hace, ¿verdad? No, porque cada quien fue. Y usted dirá, pero eso ¿a poco es algo que puedo servir a Dios? Claro que sí. Hay muchos jugadores que han entendido que eso es lo que Dios quiere que hagan en su vida y están allí. Son atletas, son músicos, son artistas, son oradores, son políticos. Hermano, no deseche ninguna de esas habilidades, porque si Dios lo hace usted con alguna debilidad, quiere que usted le sirva. Otra vez, no solo aquí en la iglesia, hermano, también allá afuera. Allá afuera usted puede servir al Señor también. Entonces, recordemos esto, hermano. Dios deliberadamente nos hizo y nos formó de esta manera para que le sirviéramos en cierta manera y cumplamos con nuestra asignación específica. Si usted lee el libro de Deuteronomio o de Levítico, se va a dar cuenta que Dios capacitó a artesanos, ¿verdad?, para que pudieran hacer el templo, a cosedoras, a gente que tinteaba las ¿cómo se llama? Las telas, y así sucesivamente. Dio habilidades para todo, hermano, especialmente para su obra. Especialmente para su obra. Entonces, no salga con el cuento de que yo no sé qué puedo hacer. Ya le dije, pregúntese estas cosas. ¿Me apasiona algo? ¿Me interesa algo? ¿Hago bien esto? ¿Me inclino a esto? Cuando hago esto, ¿lo disfruto? ¿Me llama la atención esto? ¿Siento una gran necesidad por esto? ¿Lo hago tranquilamente? ¿Lo hago entusiastamente? Y eso le va a dar una indicación de que usted está haciendo lo que Dios quiere que haga. Ahora, para finalizar, esto es importante, hermano. Siempre que Dios le va a dar una asignación específica, lo va a equipar para llevarla a cabo. Y usa estas formas de moldear su vida para ese propósito. Cinco cosas que Dios usa, ¿ok? Y todas ellas, hermanos, son parte de la manera como nosotros podemos saber específicamente qué quiere Dios que haga. La primera es formación espiritual. O sea, Dios lo salva, lo transforma, lo hace conocedor de su palabra, lo ayuda a entender, a madurar en su fe, a crecer en su fe. Le da una formación espiritual. Dios le da a cada creyente dones espirituales para usarlos en el ministerio, que es lo que le acabo de decir. Pero es su deber reconocer o investigar cuál es su don. Aparte de la cocina, yo pienso que el hermano Marco tiene otros dones de la construcción. Yo no podría construir nada, no sé, ni me sale eso, ni me gusta. Otros son mecánicos, ¿verdad? Pastor, pero ¿cómo puedo servir al Señor aquí? Bueno, hay maneras de poder servir al Señor. Se le pone a un hermano el carro, ¿usted qué hace? Va y lo ayuda. Un hermano necesita que le haga algo en la casa para construir, usted puede hacerlo. No estoy diciendo que es gratis, ¿ok? Que conste. Estoy diciendo que esa es una manera de servir. Porque yo prefiero que una persona que es creyente me haga un trabajo a mí que una persona que no es creyente. Entonces, si ese creyente tiene la habilidad de la mecánica, de la construcción, de la jardinería, cosas que yo no puedo hacer, o que no quiero también, que no quiero, ¿verdad? Entonces, hermano, Dios lo forma a usted espiritualmente, le da dones y le da conocimiento para que usted sepa qué es lo que usted debe de hacer con sus habilidades que Dios le da. Al hermano Irineo, cocinero. Porque cree que a él, al hermano Daniel, los vemos siempre cocinando. A él es algo que yo veo que a ellos les sale. Nadie nos obliga, ¿o sí, hermanos?
Bueno, de vez en cuando sí deberíamos ser. Hermano Eddie, generoso. No toda la gente es generosa para dar, hermano. Hermano Pablo. Hay gente, mire hermano, le voy a decir algo sinceramente. Si no hubiera 2 o 3 hermanos generosos aquí en la iglesia, nosotros ya no estuviéramos financieramente aquí. Pero yo sé que hay gente que a Dios le pone dar y dar más de lo normal. Hay gente que nos ayuda, hermanos, en muchas otras actividades. Entonces, le da formación espiritual. Otra manera como Dios, hermanos, puede llevarlo a usted a hacer su asignación específica, o como usted puede reconocer su asignación específica, es a través de las oportunidades que Dios le da a usted de ministrar. Oportunidades. Dios, hermanos, pone en su corazón y pone en su entorno esas oportunidades. Y usted, si usted dice, pues a mí siempre lo que me gusta, como dije otra vez, es los picnics. Me encanta a mí cuando nos vamos y bueno, entonces esa es una oportunidad que Dios le da a usted de servir. Como Frankie, aunque usted no crea, Frankie nos sirvió el sábado. Él fue a quedarse ahí en el lugar. Y él siempre dice, yo voy. Nadie lo obliga tampoco. Puede ser que esa sea la única razón que lo tenemos aquí. Usted dirá, pastor, qué gacho. Qué gacho eso. No, ¿por qué no? ¿Quién más quiere ir? A ver. ¿Quién quiere ir a las 8 de la mañana el día del picnic a guardar pastor, el que no tiene que hacer? Exacto, hermano. Dios prepara todos los detalles de su vida están, como dice el Chapulín Colorado, fríamente calculados. No, nada es casualidad, hermano. ¿Entiende una cosa? Nada es casualidad. No lo lleve por ese punto. Nada es casualidad. Por eso le digo, a lo mejor Frankie está aquí por esa única razón. Pero eso no es nada. No, para usted no será nada, pero para Dios que lo diseñó con ese propósito. Mire, en la Biblia Cornelio solo se menciona por una razón, porque hacía ofrendas constantes delante de Dios, dice. O sea, la única razón que Cornelio aparece en la Biblia es para mencionar lo que él era un hombre muy generoso y la iglesia se beneficiaba inmensamente con eso. Eso es todo lo que hacía, eso es todo lo que él menciona en la Biblia. ¿Está bien? Porque a lo mejor eso es la única razón, pero para Dios eso es muy importante, hermano, muy importante. Entonces, Dios, hermanos, inclina nuestro corazón hacia oportunidades que Él pone en nuestro corazón y hacia oportunidades que Él pone frente a nuestro, delante nuestro. Tercero, otra cosa que Dios usa para que tú cumplas el propósito específico para tu vida en la iglesia es, o fuera de ella. Cuando digo en la iglesia no me estoy refiriendo solo al edificio, ¿verdad? Son los recursos. Tus recursos son los talentos naturales con los que tú naciste o las habilidades con las que tú has sido creado. Y tú eres la única persona que puede usar esas habilidades. Hay gente que tiene la habilidad de administración, por eso tienen un administrador aquí en la iglesia. Que hay gente que es buena con los números. Eso es lo que hace la hermana. Ella es buena. Yo no soy bueno para administrar. Yo soy bueno para gastar, eso sí. Pero para administrar no. Entonces uno debe de saber que Dios pone recursos, te da las habilidades, te da los dones, te da las oportunidades, te da los medios. No toda la gente puede ser generosa porque no toda la gente tiene los medios. Pero cuando Dios te da los medios, hermano, asegúrate que es porque Dios quiere que seas generoso y cumplas con tu misión específica de esa manera. ¿Qué medios te ha dado Dios? ¿Verdad? ¿Qué medios te ha dado Dios? ¿Qué habilidades? ¿Qué talentos? ¿Qué dones? ¿Qué recursos? ¿Qué oportunidades? Todo eso son parte de los recursos que Dios te da, hermano. Hay veces en el trabajo donde estás, hay veces en las cosas que haces, te da los recursos para que tú puedas servir a Dios, para que puedas cumplir con tu misión específica. Dos más. Personalidad. Tu personalidad afecta cómo y dónde usas tus dones espirituales.
Como dije, hermanos, mucha gente quiere cambiar su personalidad. Cuando yo empecé como pastor, yo dije, yo quiero ser como mi pastor, predicar como él. Yo no soy él. No puedo imitar. La imitación no sirve. Dios quiere que seas tal y como tú eres, porque así te hizo. No, es que el hermano es muy serio. Aún en su seriedad, Dios lo puede usar así, porque es parte de su personalidad. Y Dios hace a todas las personas con diferentes personalidades. Mira, no fue lo mismo Pedro que Pablo. Pedro era un impulsivo, yo pastor, y al rato no lo hacía. Así era Pedro. Pero lo usó Dios, lo pulió y lo usó. Pablo no era así. Pablo era un hombre religioso, disciplinado, recto, conocedor de la palabra, pero también lo tuvo que transformar y lo usó, tanto a Pedro como a Pablo. Incluso a Judas usó. Imagínate. Lo único que Judas no cumplió con su propósito específico, ¿verdad? Pero era bueno administrando, porque ¿por qué no puso a Pedro a cuidar de las finanzas del Señor? Pregúntese, ¿por qué? Porque no era el don de Pedro, no era la personalidad de Pedro. Pedro se hubiera gastado todo con lo impulsivo que era. Fíjese que Judas no es que no era buen administrador, era ladrón, eso sí, pero administraba bien, porque lo que se robaba lo hacía muy bien, pues, que ni se daban cuenta siquiera. Es más, si el Señor no hubiera dicho que era Judas, pues nadie hubiera sabido que Judas pellizcaba ahí la bolsa, ¿verdad? Imagínense. Entonces, Dios te hizo para que seas tú. Puedes aprender del ejemplo de otros, pero debes de aprender de tu misma forma de ser. No trates de imitar a los demás. Es que yo quiero ser como el hermano. Si se habla de carácter y madurez espiritual, sí, pero si se habla de personalidad, tú no quieres ser como yo, hermano. Tu esposa te echaría de la casa fácilmente. Ni yo quiero ser como tú. Yo no quiero ser como Marquitos. ¿Verdad, Marlene? No. Digo, menos así de chaparro. No a todas las mujeres les gusta la gente chaparra, ¿verdad? No lo digo porque sea chaparro, digo que para que afirmen, No a toda la gente le gusta. Mire, hay gente que tiene la personalidad, o sea, y es su personalidad la que le abre las puertas. Es su personalidad. Hay actores bien feos, pero son buenos, exitosos. ¿Por qué? Porque su personalidad. En la iglesia, hermanos, tu personalidad es algo que puede Dios usar para cumplir con tu asignación especial. Hay personas, hermanos, que son buenas por medio de su personalidad de convencer a las demás, de entusiasmar a las demás, ¿verdad? Y hay otras que no. ¿Usted ha visto a cantar a la hermana Destiny y la hermana Cristal aquí? ¿Te van a entusiasmar ellas a cantar? ¿Sí o no, hermano? No es su personalidad. No es su personalidad. ¿Es malo? No. ¿Por qué? Porque Dios te da la personalidad, hermano, para que cumplas con tu asignación específica. Ahora, ¿pueden cantar? Claro. Pero estoy hablando de entusiasmar a la gente, ¿verdad? Entonces, la personalidad de uno es muy importante, hermano. Y no debes deshacerte de ella. Yo quiero cambiar, pastor. Bueno, si estás en pecado, si estás siendo negligente, sí, tienes que cambiar. Pero no tu forma de ser, no tu forma de reírte, tu forma de hablar, si eres extrovertido, introvertido, como sea. Y a veces quiero cambiar a Isaac porque yo quiero que él hable. No es así. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas con tu padre? Digo, así es él. Y yo estoy seguro que en su personalidad Dios lo va a usar en alguna asignación específica. Para terminar, los antecedentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que fuiste formado por antecedentes en la vida y tus experiencias, la mayoría de las cuales pudieron estar
fuera de tu control, Dios las permitió, todas ellas para su propósito, para moldearte. ¿Ok? Para moldearte. Entonces, las experiencias que tú pasas es porque Dios, hermanos, quiere que tú las uses para servirle a Él. Para servirle a Él. Y tú y yo necesitamos aprender de esas experiencias para usarlas. ¿Para qué? Para que puedas cumplir con tu propósito. Me divorcié, pastor, ya no hay remedio. No, puede ser que esa experiencia, ese antecedente te ayude a poder ministrar a otros. Soy soltero, pastor, tengo 40 años, no me he casado. Puede ser que esa experiencia te ayude, ese antecedente te ayude para ministrar a aquellos que están maduros. ¿Ok? O sea, cualquier experiencia. Mi matrimonio no funcionó, pastor. Esa experiencia, no te creas que es casual, hermano. Aunque fue tu culpa, o aunque no haya sido tu culpa, eso no estaba bajo tu control hay veces, pero sí puede ser de ayuda. Los solterones también pueden ayudar a la obra de Dios, hermano. Hay muchos. Claro. ¿O no, hermano Pablo? Amén. Sí. Hay muchos solteros. Entonces alguien les va a administrar, alguien que les entiende. Alguien que puede estar dentro de su entorno, de su contexto. O si tu matrimonio es exitoso, también igual. Puede servirte. Todos los antecedentes de tu vida, hermano, sirven para cumplir con tu propósito específico. Y Dios intencionalmente permite que atravieses por experiencias dolorosas para equiparte, para que ministres a otros. Y a veces va a usar antecedentes o experiencias tanto familiares, ¿verdad? ¿Dónde naciste? ¿En qué tipo de hogar creciste? Hay veces van a ser educacionales, lo que aprendiste en la escuela, eso te va a ayudar. Hay veces van a ser vocacionales, o sea, el tipo de trabajo que has tenido. Tú sabes que hay muchos profesionales que se han convertido a Cristo y que se han hecho pastores. Eso les ha ayudado para ser mucho más efectivos. Si tuviste antes tuviste cierto tipo de trabajo, ahora en el Señor tú puedes utilizar ese conocimiento, esa habilidad. Antecedentes espirituales, experiencias con Dios que tú hayas tenido que pueden servirte para ayudar a los demás. Ministeriales también, antecedentes ministeriales, o sea, ha servido en otros lugares. Mire el hermano a Wilmer, como él ha servido, tiene el antecedente de haber servido en otras áreas, en otros ministerios. Con los jóvenes, miren, tenemos 10, 15, 20 jóvenes todos los viernes aquí. No lo teníamos antes. ¿Por qué? Porque no había alguien con ese antecedente, con esos dones, con esa habilidad. Entonces, cuestiones dolorosas también. Sufrimientos, hay veces, son antecedentes que te preparan para poder ministrar a los demás. Entonces, tú y yo podemos reconocer, hermano. Hazte esas preguntas, evalúa cuáles son tus condiciones de vida, cuáles son tus antecedentes, cuáles son oportunidades tienes, qué es lo que más te interesa, qué te llama la atención, qué es lo que te apasiona. Y vas a descubrir, hermano, que hay algo que específicamente Dios quiere que hagas. Y si eso solamente estuvieras haciendo, no importa, hermano. El asunto es que tú puedas estar haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y si tú lo haces, créeme, vas a tener siempre satisfacción. Vas a estar siempre gozoso, porque vas a estar haciendo lo que Dios quiere que hagas. Amén. Amén. Así que, hermanos, todos tenemos algo que hacer específicamente aquí en la iglesia. Encuéntralo. Y si tú quieres saber cuáles son tus dones, habla conmigo y hay una manera muy fácil de hacerlo. Muy sencilla, porque ahí está en la palabra, ¿verdad? Y eso te va a ayudar a ser mucho más efectivo en tu vida espiritual. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición de haber estado aquí estas horas, Señor, conviviendo, Señor, teniendo este compañerismo, pero también, Señor, adorándote y alabándote. Gracias, Padre, porque tú usas todo tipo de situaciones y circunstancias para ayudarnos en nuestra vida a través de esta tierra, Señor. Señor, sabemos que nuestro destino final es en la eternidad, Señor. Pero que este tiempo aquí en la tierra es un tiempo de preparación
Ayúdanos a usarlo al máximo, cumpliendo con el propósito que tú nos has dado, Señor. Y dándote a ti, Señor, siempre toda la honra y toda la gloria. Que nuestra meta suprema, Señor, sea agradarte a ti, Señor. Sea cumplir con esta asignación que tú nos has dado de llevar tu evangelio y, Padre, ser útil a tu ministerio. Gracias, Padre Santo, por la bendición de tener este lugar, por la manera en que tú nos provees y cuidas, Señor. Te alabamos y te damos gracias, Señor. Pedimos que tu bendición sea con nosotros el resto del día, Señor. Y gracias, Señor, por todas las buenas cosas que tú nos das. A pesar, Señor, que no las merecemos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios, hermanos.